Bienvenidos a Biblia Adentro. En esta oportunidad vamos a indagar en el hecho conocido como la Tierra Prometida. El libro de Josué cuenta la historia de una veloz campaña militar durante la cual los poderosos reyes de Canaán fueron derrotados en combate, y los hebreos heredaron su tierra. Es el relato de la victoria del pueblo de Dios sobre unos paganos arrogantes, una historia épica acerca de la conquista de Canaán y la toma de sus ciudades fortificadas. Es una epopeya conmovedora llena de heroísmo, astucia y venganza implacable, que contiene algunas de las narraciones más conocidas de la Biblia, como son, la caída de las murallas de Jericó, la detención del sol sobre Gabaón y el incendio de la gran ciudad cananea de Yase. También es un detallado ensayo geográfico que habla del paisaje de Canaán, y una explicación histórica de cómo las 12 tribus de Israel entraron en su territorio tradicional, heredado dentro de la tierra prometida. Antes de indagar sobre las ciudades y reinos conquistados por los hebreos en tierras cananeas, nos asaltan las siguientes inquietudes. ¿Cómo pudo lanzar una invasión un pueblo que acababa de salir de un desierto donde estuvo por décadas marchando con mujeres, niños y ancianos? ¿Cómo un pueblo sin organización militar pudo tomar las grandes fortalezas de Canaán con ejércitos profesionales y sus unidades de guerra bien entrenadas? ¿Se produjo realmente la conquista de Canaán? ¿Esta epopeya central de la Biblia es historia o mito? A pesar de que las antiguas ciudades de Jericó, Ai, Gabaón, Laquis y Yase, y casi todas las demás mencionadas en el relato de la conquista han sido localizadas y excavadas, las pruebas de una conquista histórica de Canaán por los israelitas son, como veremos, débiles. El testimonio arqueológico puede ayudarnos también aquí a desenmarañar los sucesos históricos de las poderosas imágenes de una leyenda bíblica imperecedera. La epopeya de la conquista comienza en los últimos capítulos del libro de Deuteronomio, cuando leemos que Moisés no viviría para guiar a los hijos de Israel a Canaán, y designa a Josué como su sucesor, para tan importante tarea. Guiados por Josué, un brillante general dotado de olfato para la sorpresa táctica, los israelitas marcharon pronto de victoria en victoria, en una asombrosa serie de asedios y batallas en campo abierto. Y es aquí, justo al otro lado del río Jordán, donde Josué y su poderoso ejército se encuentran listos para iniciar la conquista de las tierras que por herencia de sus ancestros les pertenecían, y que estaban usurpadas por los cananeos. En Josué 2, se da marcha al plan, con el envío de espías a la ciudad de Jericó, la primera fortaleza a conquistar al otro lado del Jordán, quienes recogen información importante de la ciudad para los planes de asalto. Los espías regresan con alentadoras noticias, ya que la ciudad se encontraba atemorizada por la aproximación de los israelitas y los rumores de cómo su Dios los había acompañado en el desierto. En Josué 6 encontramos el relato ya conocido por todos, sobre el asalto y conquista de Jericó. Además de detallar al respecto, los hebreos siguieron las órdenes de su Dios, y como se les prometió, los muros de la ciudad cayeron, y la ciudad fue tomada e incendiada. Antes que el siguiente objetivo caiga, la ciudad de Ai, ocurre un hecho que les propicia una derrota, el pecado de Acán. Un relato que, según los estudiosos, está asociado a las estrictas reformas del rey Josías. Esta ciudad cerca de Betel, se encuentra estratégicamente ubicada en las tierras altas de Canaán. La ciudad fue tomada gracias a una brillante táctica militar de Josué, digna de guerreros griegos, y no fue ayudado por un milagro. El pánico comenzó a extenderse en otras ciudades al oír lo sucedido con Jericó y Ai. Los gabaonitas, quienes vivían en 4 ciudades al norte de Jerusalén, enviaron emisarios a Josué suplicando gracia. Las victorias iniciales de los hebreos despertaron preocupación en los reyes más poderosos de Canaán, quienes unieron fuerza militar en torno a Gabaón para enfrentar a las fuerzas invasoras. Pero Josué, marchando toda la noche, los sorprendió en un movimiento relámpago, derrotando a los usurpadores con la ayuda de milagros, como la granizada y la detención del sol. Los que huyeron de pánico fueron capturados y ejecutados. El acto final fue en el norte. Una coalición de reyes cananeos encabezada por Yabin de Yase, se enfrentó a los hebreos en una batalla en campo abierto en Galilea, que terminó con la destrucción completa de las fuerzas cananeas. Yase, la ciudad más importante de Canaán, capital de aquellos reinos, fue conquistada e incendiada, y aquí se sella la victoria en toda la tierra prometida. La promesa divina fue cumplida. Pero ¿cómo era en realidad la situación política y militar en Canaán durante los hechos de la conquista?
La arqueología ha develado una interesante discrepancia entre la Biblia y la situación de Canaán en la supuesta fecha de la conquista, entre 1230 y 1220 a.C. Sabemos que un grupo llamado Israel ya estaba presente en algún punto de Canaán en 1207 a.C., pero los testimonios del panorama político y militar de Canaán dan a entender que una invasión relámpago llevada a cabo por los hebreos habría sido extremadamente improbable. Sobre Canaán hay mucha información en textos egipcios, 1550 a 1150 a.C., en forma de cartas, relieves en templos, anales de faraones, literatura e himnos. La fuente más detallada son las cartas de Tal el Amarna. Estos textos representan una parte de la correspondencia diplomática y militar de los poderosos faraones Amenhotep III y su hijo Akenatón que gobernaron en el siglo XIV a.C. Entre las casi 400 tablillas, se revelan que Canaán era una provincia de Egipto rigurosamente controlada. La capital era Gaza, pero había guarniciones militares en lugares clave en toda la región cananea. En la Biblia no se habla de egipcios fuera de su país y no se les mencionan en ninguna de las batallas en Canaán. Sin embargo, textos contemporáneos y hallazgos arqueológicos indican que vigilaban atentamente los asuntos del país. Excavaciones han demostrado que las poblaciones cananeas eran ciudades débiles, la mayoría eran bastiones administrativos, con un rey y su familia, y un pequeño séquito de funcionarios. Al estar el poderoso Egipto encargado de la seguridad en toda la provincia, no hacían falta, al parecer, sólidos muros, ya que las excavaciones han demostrado la ausencia de fuertes fortificaciones en la mayoría de las ciudades cananeas. Las cartas de Amarna describen la situación político y militar en el siglo XIV a.C., unos 100 años antes de la supuesta fecha de la conquista. No se dispone de información detallada de Canaán durante el siglo XIII a.C. No obstante, es improbable que el faraón Ramsés II, que gobernó durante casi todo el siglo, relajara su vigilancia militar sobre Canaán. Fue un faraón fuerte, quizás el más fuerte de los faraones. Es sumamente improbable que las guarniciones egipcias en Canaán se hubieran mantenido al margen, mientras un grupo de refugiados, provenientes de Egipto, causaban estragos en la provincia. Otro elemento importante son las fechas datadas por la arqueología sobre la destrucción de las ciudades. 2200 a.C., 1500 a.C., 1250 a.C. Claramente, estas ciudades no fueron destruidas al mismo tiempo, abarcan casi 1000 años. De hecho, de las 31 ciudades que Josué conquistó, según el relato bíblico, pocas muestran signo de guerra. No hay evidencia de conflicto en la mayoría de los sitios excavados, al mismo tiempo que la mayoría de las ciudades cananeas fueran destruidas por Israel no sucedió en lo absoluto, o fueron destruidas por otros. Una sola campaña militar dirigida por Josué no se puede explicar. En Yase, no se descubrieron señales de ningún tipo de guerra ni de combate, no hay armas en las calles, como se han encontrado en otros sitios que fueron destruidos por extranjeros. En esta ciudad, los arqueólogos encontraron en los palacios de las élites, signos de deterioro y abandono, señales de una cultura en decadencia y de una rebelión desde adentro, lo más probable, desde de clases bajas contra la élite de Yarse. La arqueología y textos antiguos muestran claramente que se presentó un largo periodo de decadencia y agitación, y este se extendió por Canaán, Mesopotamia y el Imperio egipcio, alrededor del 1200 a.C. Si bien, es improbable que los hebreos hayan llevado una campaña militar en Canaán tal como relata la Biblia, también es cierto que descartar del todo los hechos del libro de Josué sería un error, ya que el texto presenta una descripción geográfica exacta de la región. Los biblistas desde hace tiempo consideran el libro de Josué como la historia deuteronomista, realizada durante el reinado de Josías, tanto por coincidencias geográficas descritas como las similitudes literarias de un rey que inició las más grandes reformas religiosas del judaísmo. En otra entrega indagaremos en esta propuesta que el libro de Josué fue escrito durante el reinado de Josías, así como la interrogante, ¿de dónde salieron los israelitas? Si no vinieron de Egipto ni llevaron a cabo una épica conquista de Canaán.